Aquí estamos como todos los miércoles en Multiverso de Sentidos. Esperamos unos minutitos a que se conecten. Ya es el cuarto miércoles de este mes de septiembre. Y aquí estamos. Estoy esperando que Dinora y Javi se conecten, que hoy vamos a estar los tres compartiendo con ustedes. Y fíjense, mientras se conectan, les voy platicando que ya hemos tenido varias miradas con respecto a este tema tan interesante que son las trabas de la libertad. Miguel ya nos dio su perspectiva desde el punto de vista andino. Lau ya nos habló desde la parte de trauma. Pam e Ítalo la semana pasada nos hablaron desde la libertad del tema corporal. Hola, Dinorica. Hola Lenny, buenas noches, hola a todos. Buenas noches. Estamos esperando a Javi, que de repente Perfecto. se tarda un poquito la conexión, pero ya estamos aquí. Genial. Estaba saludando. Ujú. Sí, estaba saludando y explicándole cómo ya vamos en el cuarto miércoles y hemos visto este tema de las trabas de la libertad desde diferentes lugares. Ujú. Así es. Y gracias a todos por la paciencia, porque siempre estos minutos de conexión es tremenda. Sí, tú ya me habías avisado que estabas en línea y tardaba en llegar Y tardaba en la llegar. Nada más invitación. nos falta Javi. Súper. Y bueno, pues sí han sido muy, muy interesantes estos últimos 3 exposiciones con Lau, Miguel, Pam. Ha sido, ahí viene ya. Pam. Bien. Ha sido, ahí viene. Hola Javi. Hola Javi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos por la espera. Justo estábamos esperando, Javi, y platicando con todos cómo es un temazo el de las trabas de la libertad. Pues yo creo que en lo personal nos toca nuestra libertad y entonces también era como de qué, cómo la digiero, cómo la muevo, qué es para mí la libertad, ¿no? Creo que es un tema. Sí, Total. creo que a todos nos ha tocado en algún momento. Y como bien dijiste, Dean, nos toca incluso en el presente, ¿no? Hay tantas áreas a explorar en ese tema de la libertad que, que pues aquí vamos, ¿no? A tocar algunas de ellas, porque creo que es interminable, no acabamos. Es muy grande, sí. Ujú.
tú empezarás a exponer, Glenny. ¿Quieres hablar a partir de las constelaciones, de lo Sí, sistémico? eso les iba a platicar, que vamos a arrancar de arriba para abajo, ¿no? Entonces vamos a empezar de lo sistémico, de la parte transgeneracional, del punto de vista de las constelaciones. Y fíjense, es súper amplio el tema, pero yo les quiero hablar de 3 dinámicas en donde podríamos encontrar que se podría estar coartando nuestra libertad. Bien. Y fíjense, cuando hablamos de heridas transgeneracionales, nos referimos a lo que no está sanado en el sistema familiar, algo que fue previo a nosotros y que pudieron ser eventos o emociones que se quedaron pendientes por resolver. Y es como si de repente el sistema familiar estuviera buscando quién le dé lugar a eso. Entonces, así como tenemos el trauma personal, también tenemos el trauma transgeneracional, ¿no? Y fíjense, les voy a hablar de 3 dinámicas en las que podríamos encontrar justo que está esto bloqueado, ¿no? Y la primera de ellas, a ver si les suena, es un temazo que es el mandato familiar. Y el mandato familiar es una regla que puede ser dicha o no dicha, ¿no? Porque hay muchas veces que sí hemos escuchado frases del abuelo, de la abuela, de papá y mamá, ¿no? Desde que nacimos. A veces ya las tenemos ahí como hasta tatuadas, ¿no? O sea, ya ni nos la dicen y ya no nos acordamos de ellas. Pero hay otras que aunque nadie las diga, todo mundo sabe, ya sabes, todo mundo sabe que hay que seguir como esa regla, por decirlo así, exactamente. Y fíjense, les quiero platicar que los mandatos familiares se activan en momentos de cambio de nuestra vida, ¿no? O sea, puede ser en el nacimiento, puede ser cuando nos casamos, puede ser cuando viene la muerte de un familiar querido. Y una parte muy importante que yo relaciono mucho con la libertad y que es otra etapa de cambio de nuestras vidas, es cuando pasamos de ser estudiantes a ser independientes. Siento que es otro momento clave donde se pueden activar todos los mandatos familiares, esta etapa donde estamos terminando de estudiar y ya somos adultos, pero no somos al 100% independientes, ¿no? En la que estamos buscando empezar a vivir solos, mantenernos, buscar nuestro caminito, encontrar esta parte de éxito. Y fíjense, cuando les cuento esto, bueno, antes de irme ya a un caso, les quiero decir que algunos mandatos que a mí me sonaron, a ver si hay otros que les sonaron a ustedes, en general, no nada más en el tema de estudiantes, sino en el tema de la libertad, es, por ejemplo, cuando dicen una buena madre no actúa de esa manera, ¿no? O sea, donde hay ciertos esquemas o formatos donde las mamás tienen que cumplir cierto rol, ¿no? O cuando nos dicen de chiquito, haz caso a tus mayores, ¿no? Como si siempre los mayores tuvieran la razón. Sí, exacto. Una que me resuena a mí, ¿no? Y si hay alguien que me conoce desde toda la vida o alguien de mi familia se va a reír con esto, pero es que siempre en mi familia decían, calladita te ves más bonita. Y eso está bien fuerte, porque entonces, ¿dónde está la libertad de expresión, no? Claro. De decir cuando estás triste, enojada, cuando algo no te gusta. Y hay muchos mandatos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente se dice los hombres no son confiables, ¿no? Y en nuestro sistema familiar no tenemos derecho de confiar en el masculino, ¿no? O las mujeres no podemos solas, ¿no? O sea, no sé si hay alguno que les resuene a ustedes con este tema de la libertad. ¿Qué tal, Lenny, el porque soy tu papá? O porque soy tu mamá. Exacto. Y se acabó la conversación, ¿no? Alto total. O cuando estamos, por ejemplo, pequeños y estamos queriendo crear algo propio y en la casa se dice, no, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Exacto. Tú no tienes oportunidad para la creatividad, por ejemplo. O aquí no vas a elegir nada porque yo mando en esta casa también, ¿no? Muchas veces viene de papá o mamá y se coge la libertad también de elegir y de crear, ¿no? Exacto.
Exacto, decía Bien. Friedrich Nietzsche algo muy potente, ¿no? Y él dice, convertirte en quien eres requiere la mayor libertad, que es la libertad para elegir el propio camino, ¿no? Cuando tocamos estos temas, como tú bien traes, Lenny, pues nos encontramos con esa oportunidad también, ¿no? De elegir, de qué es lo que podemos elegir y qué es lo que podemos crear, ¿no? Y fíjense, estos mandatos pues se van heredando de generación en generación y ya sabemos que de repente son inconscientes, o sea, no nos damos cuenta y esto termina bloqueando o coartando el camino que en realidad queremos seguir. Fíjense, ahorita se me ocurre un caso de una chava que tenía una lealtad súper fuerte con una abuela que le decía que si era muy inteligente y exitosa, nadie la iba a querer y que iba a asustar a todos los que se le acercaran, ¿no? Entonces yo digo, wow, o sea, ya de entrada hay que bloquear esa parte de impulso hacia adelante, ¿no? Entonces se me ocurre ese caso que fue bastante interesante y a veces parece chiste, pero cómo de repente nos hemos adaptado para pertenecer al clan y ni cuenta nos damos, ¿no? Se convierte como en punto ciego para todos, ¿no? Y nos ha pasado a todos, ¿no? Empezando, levantando la mano, empezando por Claro, mí misma. sobrevivencia. Y fíjense, otro ejemplo que se me ocurre es un caso de un chavo que tenía pues un amor ciego con papá y entonces papá le decía que emprender un negocio era súper riesgoso, ¿no? Y peligroso. Y entonces él estaba en esta parte en donde tenía clarísimo a dónde quería ir, quería arrancar y siempre le pasaban cosas que bloqueaban el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues son de repente ejemplos que traigo porque hacen sentido como pues estos mandatos a veces parece que los entendemos, pero de repente se nos aparecen en momentos en el que menos lo esperamos, ¿no? O sea, se activan en esta parte en donde a lo mejor queremos buscar cierta libertad. Y ahí, porque me fui en este caso de ser graduados y ser chavos para buscar a lo mejor la libertad de nuestra vida, pero ¿cuántos otros temas hay que tienen que ver con libertad en el amor, libertad de expresión y mil otros, ¿no? Entonces, fíjense, ese me refería a los mandatos, voy a irme rapidito para dejarlos hablar. No corras, pero no corras. Es un tema súper interesante. Hay otro que se llama identificación, que es el segundo que les quiero decir, y es justo tal cual como dice la palabra, ¿no? Cuando nos identificamos con los sentimientos de alguien en nuestro sistema que no los pudo expresar, ¿no? O sea, como de abuelos a nietos, siempre es como de tercera generación, es donde tenemos una identificación con alguien de repente del sistema que no pudo actuar diferente, que no se pudo expresar diferente, y ahí estamos nosotros dándole lugar a eso que la persona no pudo hacer. Y, por ejemplo, se me ocurre ver cuando de repente vemos mujeres muy a la defensiva o muy vengativas, cuando en realidad en su vida todavía no les ha pasado nada. Y sobre todo con un tema hacia la figura masculina. Y de repente pienso y digo, ¿qué pudo haber pasado en las generaciones anteriores que pudieron haber hecho que no se confiara en la pareja, ¿no? Que se carga un enojo, un resentimiento, que a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos viviendo día a día, pero como si se hubiera quedado encapsulado, ¿no? Ese puede ser otro tema, por ejemplo, que coarta la libertad. Y uno tercero que les quiero platicar para ya darles lugar es uno que me encanta porque se llama exclusión, ¿no? Y es cuando hay temas tan difíciles en el sistema familiar que entonces no le hemos dado lugar a alguna persona por ahí, ¿no? Y entonces todos tenemos esta necesidad de pertenecer al sistema y lo que pasa es que si no le dimos lugar
a ese tío, a ese abuelo, a ese bisabuelo que hizo algo que nos parece espantoso, pues entonces es como si quedara encapsulado y viajara a través de generación en generación y busca a quien le dé lugar. Y entonces nos encontramos repitiendo algo de lo que a lo mejor nadie hablaba en ese momento, ¿no? Y cuántas veces no hay en la familia el que se llame el innombrable, el excluido, el que nadie habla. Y fíjense, ahorita me quedo pensando en una eh, chava que estaba estudiando en el extranjero, que había logrado con mucho esfuerzo salir, estaba siendo muy exitosa terminando sus estudios, empezando su trabajo, y incluso con tema de pareja, tratando de abrir camino, de extender las alas, y justo todo en perfecto lugar, y de repente empieza con trámites legales, incluso con temas que tenían que ver con la policía, ¿no? Y empieza con esta parte a sentirse pues con mucho miedo de haber sido deportada y expulsada, y de repente vamos a buscar en el sistema y lo que estaba pasando es que tenía, claro, una tía abuela que había estado en la cárcel muchos años antes, de la que nadie se hablaba, y justo esa tía abuela no había tenido hijos. O sea, quiere decir que había entrado directo a la tercera generación, ¿no? Y entonces ahí estaba ella, tratando de darle lugar a eso que de repente nunca se habla, que vemos con malos ojos y que todo mundo tiene una historia y como con nuestra luz y nuestra sombra, todos tenemos chance de pertenecer o por lo menos recordar con compasión, porque nadie sabe al 100% qué es lo que pasó para que estuvieran ahí, ¿no? Entonces, fíjense, se me ocurre esto para empezar con esta parte transgeneracional que es súper fuerte y ahora les voy a dar lugar para que sigan con este tema y sigamos platicando en qué les resuena y a qué nos lleva. Claro, Lenny, y yo creo que parte de todo esto que tú planteas es la salud en la parte de lo transgeneracional y hacer este trabajo tan profundo de nuestros ancestros o de nuestras creencias, porque realmente en mi experiencia es que sí he encontrado libertad, porque por supuesto, por supuesto que sí he podido tener ese anclaje o esa distracción o esa falta de conocimiento y vuelvo a hacer lo mismo que como lo hacía mi mamá. Por supuesto, por supuesto. Lo hacemos ¿no? Entonces, de manera inconsciente, ni cuenta nos damos, Dina, ¿no? Y ahorita que decías todo este tema ancestral, ya para darte lugar, pero no es que te ahorita preocupes. de repente me vino esta idea de decir, Adelante. claro, imagínense generaciones atrás, cuando hubo mucha violencia, campos de concentración, revoluciones, guerras, o sea, todos tenemos en nuestra historia un tema que tiene que ver con trabajo de la libertad, ¿no? O sea, Exacto. de un lado o del otro, ¿no? De la víctima o del perpetrador, pero todo mundo tiene una historia ahí de la cual, por supuesto. Pues, ahí venimos, ¿no? Y antes de darle la palabra a Javi, que va a hablar del derecho a la libertad, pues te puedo decir que yo aquí en lo cortito les puedo platicar que mi mamá era una persona que tenía mucho afán en la limpieza. Y por supuesto que si yo la seguí y la puedo seguir, ¿no? Todavía, pero no me daba libertad a descansar. Pues cuando me di cuenta de eso, obvio que es por lo bajito que he encontrado en este camino, ¿no? Del desarrollo humano y en constelaciones, pues que puedo descansar y que puede quedarse un poquito la casa con polvo, ¿no? O sin polvo, pero era la manía. Claro. ¿no? Pero es algo tan simple como eso. Pero te genera no recibir la libertad del descanso, ¿no? Date la libertad de decir no quiero hoy hacer limpieza, ¿no? De alguna manera, porque sí, como ama de casa la seguía yo, pero al 100%. Pero qué interesante, Elena. Claro. Y dime, Javi, platícanos, Javi, ¿qué es el derecho a la libertad? Yo les escuchaba justamente, ¿no? Y justamente esto nos toca a todos, ¿no? Lo que nos sentimos derecho a hacer u obligados a hacer, ¿no? Y tú mencionabas justamente lo transgeneracional, donde incluso en la familia aprendemos lo que se nos permite y lo que no, ¿cierto? Y desde ahí empiezan muchas de las vivencias
que empiezan a acrecentarse en la vida adulta, ¿no? ¿Qué se nos permite que no? De hecho, el derecho a explorar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué tan libre exploramos nuestro cuerpo? ¿Qué tan libre fue explorar nuestro mundo emocional, por ejemplo, ¿no? Ahí aparecen distinciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto tuve libertad para ser o qué tanto tengo libertad para ser yo mismo, para ser auténtico, ¿no? O para expresarme como soy. Y esto es súper interesante porque empezamos entonces a darnos cuenta que entre el derecho y el deber está como realmente como quién soy, cómo me comprendo, ¿no? Y ahí aparecen dos zonas, lo interno y lo externo, ¿no? Y qué tan libre me siento internamente, ¿no? Para ser quien soy y qué tan libre me siento para expresarlo, ¿no? Que es justamente lo externo, para de cierta forma afectar el mundo, ¿no? Y por eso traía un poco cuando las escuchaba y es que tanto estos manos, que tanto esta parte transnacional me permite afectar el mundo como yo lo deseo, ¿no? Que me permite tanto elegir o crear el mundo como yo lo deseo. Entonces esto es tremendo porque muchos filósofos, ¿no? Y místicos también hablan justamente de estos aspectos, ¿no? De hecho dice Rumi, ¿no? Que es un poeta místico, él dice, naciste con alas, ¿por qué prefieres arrastrarte por la vida? ¿No? Y es interesante que él use la palabra prefieres, porque nos está hablando de la elección. Hay un aspecto en la libertad que tiene que ver con el hacerte cargo, con el hacerte tomarlo con tus manos, ¿no? Ser valiente para tomar tus decisiones. Y de hecho, en el mundo del liderazgo y el crecimiento personal, se habla de que nosotros cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones, creamos nuestras vidas, ¿no? Entonces nuestras vidas se expanden y se contraen en función de las decisiones que tomamos. Y eso es porque nuestra experiencia, y aquí les comparto un poquito lo que a mí me ha pasado en la vida, ¿no? Y es que cuando estaba tomando las decisiones de qué quería estudiar, pues obviamente empieza la conversación con papá, ¿no? Y yo esencialmente siempre he explorado mi lado creativo, mi lado artista, y le digo, padre, yo quiero ser artista. Y eso inmediatamente enciende todas las alarmas del sistema de mi padre. Mi padre, pues inmediatamente, a mí no me gusta la gente bohemia, ¿no? Hay un miedo en la familia, ¿no? Sobre estos aspectos. Inmediatamente eso afecta mi decisión, ¿no? Decido estudiar diseño industrial, por supuesto, que es una mezcla entre la ingeniería y y el arte, pero, pero aparece una forma después de vivir, ¿no? En el cual esa parte artística mía, que es más libre, desea ser explorada, ¿no? Y conforme voy avanzando en la vida, llegan tus 30, 40 años, hay un aspecto insatisfecho y no sabes por qué no lo puedes tomar. O sea, todo va bien en tu profesión, estás bien avanzando, pero hay algo en ti que necesita expresarse. Y ahí viene justamente esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué tanto me doy espacio para explorar el artista? ¿No? Ese lado que a veces pelea con el lado ingeniero, ¿no? Exacto. Exacto, con el que estructura, con el que organiza, y el artista es libre, el que juega, el que no le interesa si va a ganar algo con esa exploración. Y ahí yo creo que las herramientas del oracular, por ejemplo, terapéutico, ¿no? De las constelaciones familiares son preciosas porque nos ayudan a entrar en este espacio interior donde existen estos condicionamientos o yo incluso programaciones, como podemos decir, y podemos actuar, podemos decidir, podemos conversar con aspectos de nuestro ser para poderlo transformar, ¿no? Interesantísimo. Oye, y entonces, ¿cómo te vives hoy ya después de que tengas ese concepto muy claro de la diferencia del ingeniero y el artista? ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo metes tu parte laboral en la creatividad? Me encanta tu pregunta porque creo que esto es lo que podemos explorar incluso en herramientas como el oracular terapéutico cuando podemos hablar con aspectos de nuestro ser. Entonces, Claro. hoy puedo convivir con estos dos aspectos de mi vida, ¿no? El ingeniero, el consultor que trabaja, el artista. De hecho, ahorita me Estructura. de música, justamente tengo por aquí mis cosas, ¿no? Y estoy ahorita en música y en la forma en que lo he podido hacer es darle espacio para que aparezca, ¿no? Y por supuesto eso ha significado desafiar enormemente mis creencias sobre qué es ser artista, ¿no? En un mundo en donde se ha instrumentalizado mucho la profesión, ¿no? Porque, claro, a veces
pensamos que tenemos estas ideas o paradigmas de que el artista es porque se graduó en una universidad y tiene un título como artista. Y nada más lejos de la realidad. Pero aquí aparecen condicionamientos tan tremendos que nos ponen barreras, que nos ponen paredes, ¿no? Que nosotros a veces no sabemos cómo sobrepasar, porque no nos hemos dado el espacio ni siquiera para dudarlos, ¿no? Lo cual es tremendo, pues. Claro, claro, como decía Lenny, el condicionamiento de, uy, no, los músicos, híjole, no, hombre, Wow. se Sí. mueren de hambre, ¿no? Y wow, Tal, y tal cuánta cual. gente no es de verdad exitosísima y que tuvo que romper esa barrera. Exactamente. Cuando, fíjate, Javi, cuando te escucho, luego pienso en este equilibrio entre profesión y vocación, ¿no? Porque aparte me resuena justo lo que cuentas. Yo también soy ingeniera industrial y de sistemas y mi vocación es ser psicoterapeuta y estar al servicio de esto, de abrir el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo estas dos partes de Lenny se pueden integrar y cómo parecía que no había lugar para la una y para la otra, y en el momento en que le he dado lugar, híjole, lo hacen pues más fuerte y sobre todo con una vida con mucho gozo, ¿no? Y mucho disfrute. Total. Oh, qué interesante. Pues me encanta cómo han podido hasta ahorita planear la parte de lo transgeneracional, Lenny, esta comunión entre el ingeniero y el artista, que son etapas, sí, de un adulto, ¿no? Y yo me voy a ir un poquito a la parte del desarrollo infantil, que me encanta lo que comentaste, Lenny, donde dices es que desde nacimiento, ¿no? Y dije, claro, desde ahí vamos a partir. En donde Freud voy a desarrollar un poquito lo que es la formación del carácter. Es complejo, pero voy a hacerlo más cortito y lo más claro posible. En 1908, Freud lo determinó como un rasgo persistente, ¿no? Voy a terminar, les digo, la verdad el concepto es muy amplio, pero Freud dice, en 1908 es un rasgo persistente, ¿no? Ahí está, un rasgo de la personalidad que constantemente se deja ver. Wilhelm Reich, que desarrolla toda la psicoterapia corporal, en 1933, si no me equivoco, hablaba de una manera de reflejarlo y expresarlo dentro del cuerpo, ¿no? Ahí está el carácter. Y que eso daba el impulso de vida. Cómo lo expresaba y cómo lo reflejaba, iba a notarse el impulso de vida de ese individuo. Luego, posteriormente, también está Alexander Lowen, que también desarrolla muchísimo la etapa infantil, el desarrollo infantil, y habla de la búsqueda del placer, ¿no? Como una energía vital del cuerpo. Y Virgen Ray dice, existe la coraza muscular. Todo esto estamos enfatizando el carácter en el cuerpo. Entonces, la coraza muscular son las tensiones crónicas musculares inconscientes del cuerpo, dentro del cuerpo, que impide el impulso de vida. Entonces, realmente estas tres cortas definiciones de estos magnopsicólogos y científicos hablan del cuerpo, lo que es el cuerpo. Entonces, nosotros los psicoterapeutas corporales, a través de la lectura del cuerpo de la persona, valga la redundancia, podemos decir más o menos cómo va su historia desde que nace. Entonces, sí, es bien interesante y de verdad que a mí me impacta. Entonces, se ponen a estudiar y dicen, bueno, entonces el niño, cuando vive el embarazo, la mamá, a 10, 12 meses el año, con una mamá fría, preocupada, distante, separada de la parte emocional, ese embrión, ese bebé vive hostilidad o frialdad en su vida, ¿no? Digamos, en su vida embrionaria y recién nacido. Ese ser humano adulto se vive como un gran científico, se vive, pues le llamamos esquizo dentro de la caracterología, tiene nombres fuertes, pero son muy amables. Es esquizo, es un carácter esquizo, y lo que hace es no vincularse. Teme el vínculo, teme abrir el corazón, teme decir te quiero. Entonces todo lo dice pensando. Entonces piensa que quiere. Y esto sí es muy fuerte. Son cuerpos muy delgaditos, un poco asimétricos, ¿no? Como no tienen mucha simetría. Y el derecho
la libertad de ese bebé que nace de determinada manera con su madre, tiene el derecho a existir. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer también siendo un gran científico o inventando o también dándose la posibilidad de desarrollar los afectos, pero su libertad la encuentra en el existir, porque si desde inicio él percibe que el mundo es esta frase que dice, no siento que yo pertenezca aquí, ¿no? Es tan simple que un amigo te puede decir o un compañero de trabajo posiblemente traiga ese rasgo de carácter y lo que necesitas es decir, sí pertenezco, como soy, como hay y como existe el mundo, yo puedo pisar la tierra, ¿no? La siguiente fase sí es de primero a 2 años, ¿no? Es una estructura, una fase oral. Este bebito no se relacionó, este recién nacido no se relaciona desde la parte afectiva de mamá. Entonces, no es que en ningún caso, por favor, no se malentender, son situaciones determinadas de cualquier persona, sin juicio de valor. Esta mamá a lo mejor lo que vive es no una conexión emocional, entonces puede ser que esté dando el pecho, pero mamá no está conectada, ¿no? Está pensando en cómo limpiar la casa, podríamos pensar así, ¿no? O sea, o qué va a hacer de comer. O situaciones difíciles como tengo que salir a trabajar y ya me tengo que llegar al trabajo, que se está dando mucho, ¿no? Ese bebé encuentra que no pueden cubrir sus necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Que se dice, no necesito nada y no hay nadie que me lo cubra. Entonces, ¿cuál sería el derecho y la libertad de ese carácter? Pues de alguna manera nutrirse, ¿no? Entonces es como lo opuesto. Si no me nutrieron porque efectivamente no estaban conectados en su corazón, entonces lo que voy a hacer es nutrirme a mí misma. Su libertad la encuentra en nutrirse a sí misma. Y este es cualquier ser humano. Pero específicamente en esta etapa, si tuvo esa historia de vida, es en nutrirse. ¿De qué manera lo va a hacer? Alimentación, hacer lo que quiere, irse a la carrera, la carrera que quiere, ¿no? O sea, decir, voy para lo que yo quiera, porque sí existe. La tercera fase es esta parte sobrecargada, esta se da de los 2 a los 3 años, en la parte del control de los esfínteres, ¿no? Le llamamos sobrecargado o masoquista. Este bebé lo que aprende es a complacer, ¿no? ¿Por qué? Porque se le exigió que ya dejara el pañal. Estoy de verdad sintetizando esto muy, muy rápido, pero desde ahí ojalá se esté entendiendo. Le exigieron o le precipitaron a dejar el pañalito. Entonces el niño dice, ok, te complazco, voy a aprender algo que todavía no está maduro, ¿no? Porque cuando el organismo dice, ya no quiero, ya quiero utilizar, ¿no? El control del esfínter, puedo ir yo al tocador solito, ya quítenme el pañalito, lo dice su norma el bebé, el niño, pues de alguna manera es automático, ya no va, ya avisa. Pero cuando tiene esta situación, que esto se da mucho, ¿no? Y se puede dar, sí, en un cuerpo sobrecargado, sobrepeso o un sobrepeso, en una estructura en donde ves que está sufriendo porque sube muy rápido de peso, porque si tiene una cantidad de peso exagerado, ¿no? Eso la sobrecarga. Ahí es a donde entonces se da la complacencia. Y la libertad de este carácter es decir, ahora yo voy, ahora por mí. Yo me acuerdo, yo decía, ¿qué ejemplo puedo dar? Me venía como en una reunión que hay una pizza deliciosa, ¿no? Porque también se le obligó a comer, ¿no? A comer lo que tenía que comer porque a lo mejor no podía dejar un pedacito de nada, ¿no? Quizá por una situación determinada de la casa. Y entonces yo decía, se me ocurre expresarlo como que están todos comiendo, el adulto tiene ahí a sus amigos y que se dé el derecho y la libertad de tomar esa rebanada de pizza, que era la última que quedaba, ¿no? Me quiero nutrir yo, ahora es para mí, ¿no? Ahora lo hago para mí. Entonces, esta es otra fase que también es muy interesante, es la de una estructura en donde se exige demasiado. Entonces, a ese niño que también es de 3 a 7, a ese chiquitín, pues se le exigió demasiado que saque buenas calificaciones, o quizá trae en su concepto de vida lo hago mal. Entonces, ese bebito, ese niño, ese infante, hace una estructura como la de Superman o la de Mujer Maravilla. Es para dar un arquetipo. Entonces no para, ¿no? Siempre está salvando, sobreprotege.
no para, no para. O sea, realmente son los caracteres funcionales, ¿no? ¿Quién levanta su mano? No, no para, no para. Entonces, la libertad de ese carácter es decir, hasta dónde yo puedo, ¿no? Hasta dónde puedo, realmente mi cuerpo, hasta dónde está pudiendo sostener esta presión, o cuánto sí puedo seguir haciendo porque no para de estudiar, ¿no? O porque se exige demasiado, o es una personalidad con mucha autoexigencia. Entonces su libertad es decir, no puedo más, hasta aquí entendí, o no puedo, eso te lo dejo a ti, tú hazlo, delegar, si fuera una autoridad, ¿no? Esa es la parte. Y el quinto habla de esta personalidad o este carácter donde se hizo un uso o hubo un manejo en donde no se le permitió expresar lo que sentía, ¿no? Entonces, ese carácter va a también a exigirse demasiado, pero lo hace desde una seducción, lo hace desde una parte muy sexual, ¿no? Se pone una persona, va a ser una persona muy llamativa, ¿no? Donde se relaciona solo desde la parte biológica o sexual, ¿no? No, esa personalidad, ese carácter dice, siento que te quiero, pero realmente no está sintiendo lo que, ¿saben cuál sería el arquetipo como las muñequitas que están en las vitrinas, ¿no? Preciosas, que dices, ay, qué bonito, o un carrito, ¿no? Ese carro que dices, ay, me encantaría desarmarlo, ¿no? Y esa muñeca que ves en la vitrina que dice, pues no, porque no hay nadie que la sienta, que la toca. Y entonces la libertad de ese carácter, que es el carácter rígido, es el derecho a expresar el conflicto con los seres amados. ¿No? Ese carácter es bien interesante, porque normalmente lo que se encuentra en terapia es esto donde encuentra una relación con narciso o jefes muy autoritarios, en donde tiene miedo a la expresión de decir hasta acá ya no más, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Pero bueno, a grosso modo, lo quiero ligar un poco con lo que tú decías, Lene y Javi. Imagínate todos los conceptos que están ahí proyectados, más aparte la situación generacional, junto con esto que sí existe, que es biológico y que es ciencia, ¿no? Que se ha determinado, ¿cómo puede salir y despertar? ¿No? Qué interesante poder decir, híjole, si a mí me cuesta trabajo decir que no, pues me voy a atrever. Y todo eso no viene para mí. De verdad que sí quizás sería publicidad, pero es que no me queda otra porque es como he podido salir a la vida y cómo he podido tomar mi carácter y también decir, pues con mi carácter que puede ser determinado, también tiene sus cualidades, ¿no? También tiene, el carácter tiene una gran cualidad porque lo sabes cuando lo usas. Cuando te toma el carácter es cuando ya perdiste, ¿no? O cuando te toma el concepto generacional, ¿no? O cuando no te das el derecho a elegir tu carrera, ahí sí ya estás totalmente dormido, pero cuando dices, sí, el carácter tiene su gran cualidad, como le decía, el que es muy esquizo, son muy inteligentes. Una persona que no puede decir que no a los afectos, o el coraje, el enojo, a las emociones, va a ser muy buen vendedor, muy buen vendedor, tiene sus cualidades. O por ejemplo, la persona que tiene sobrecarga, ¿no? En el cuerpo, es muy compasivo, tiene un corazón que hace que el otro se derrita, ¿no? Entonces todos tienen sus argumentos y tienen su virtud. Pero aquí definitivamente yo digo, imaginan que esa mamá, ¿no? Que también fue a lo mejor muy funcional, pero que no conectaba con su corazón, seguramente siguió algo transgeneracional. Seguramente lo aprendió o lo vivió o lo mamó como tal, ¿no? De una mamá, una abuela, una bisabuela, o así como mil ejemplos, ¿no? Entonces, pues, me quedaría, de verdad les comento, a mí me fascinan estos temas. Y de verdad, muchas gracias a ustedes, señor Patrick, que me dé la oportunidad de hablarlo, y lo estoy hablando de una síntesis totalmente. Pero pues creo que desde ahí yo creo que invitaría a todos los que nos están mirando a darse la oportunidad de rascar un poquito a fondo, ¿no? A fondo de su corazón y saber quiénes son, qué significa en mi tema el carácter. Dime, Javi. Te quería ahí apoyar justo, Dinorita, porque justamente traes algo precioso. Y es aquí donde podemos entender la dimensión de esa palabra que se llama autoconocimiento, que se ha vuelto como muy moda, ¿no?
pero realmente es una herramienta preciosa. Lo que empezar a rascar la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Empezar a leerla, porque en esa pregunta aparece justo el poder detectar estas barreras internas y externas, como tú mencionabas, ¿no? ¿Qué me pasó cuando fui niño? ¿Cómo era mi familia? ¿Cómo es mi familia de mis abuelos y para atrás, ¿no? ¿Quién quiero ser? También, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Súper importante, porque eso te permite colocar movimiento, ¿no? Genera un espacio. Y ahí aparecen estas barreras que pueden ser el miedo al juicio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Claro. pensar de mí, ¿no? Si hago tal cosa. O las Claro. creencias limitantes que hemos venido tocando de uno y otro lado, como tú has sabido y como has sabido tú, Lenisita, ¿no? O las expectativas sociales, ¿no? Como en el caso les compartía, en mi caso, en mi familia, ¿no? Que tanto se nos permite, que van a decir los demás cuando empiece a conocerme, cuando empiece a ser quien soy. Y ahí, por Sí. ejemplo, aparecen miedos que se activan, ¿no? Y dicen, oye, desde que empezaste a trabajar en, ¿no? Ya no eres quien eras, ¿no? Quien solías ser. Y eso activa muchas cosas para muchas personas, ¿no? De cierta forma. Pero definitivamente es un camino que cuando llama, al igual que tú, Lenicita, cuando llama esa parte nuestra, que es que es acompañar como terapeuta, pues tienes que tocar, ¿no? Y el camino, lo que quiero compartirles es que empieza el camino de ser sanador, empieza por sanarte para poder Exacto. acompañar a otros, ¿no? Y es 100%. una senda preciosa y bonita en la que, como tú traes y nos cuentas, Dinorita, toda tu experiencia, ¿no? Desde el paradigma de psicológico, científico, también se mezcla con nuestras experiencias y con distintas formas de vivir, ¿no? Para poder Claro. acompañar la gran diversidad que es la vida y la gran diversidad de formas de ser libre, ¿no? Porque también a veces pensamos que hay una sola forma de libertad, ¿no? Pero la libertad toma muchos matices de acuerdo a las personas que somos y a los seres que somos. Definitivamente. ¿Y a qué los invitarías? Al público que nos mira, Javi, ¿a qué los invitarías? Bueno, mira, si tú me pones esa pregunta, yo los invitaría enormemente a mirarnos con amor y a tomar esa gran preocupación de quién soy, ¿no? De este autoconocimiento y los invito con todo cariño a explorar las herramientas como el oracular terapéutico para poder profundizar en tu sistema, ¿no? Para poder profundizar incluso en tus elementos energéticos, porque muchas de estas experiencias que tú nos compartías, Dinorita, se quedan en Sí. nuestro sistema de alguna forma, ¿no? Las presiones, los dolores, las tensiones que cargamos por años, eso que sentimos cuando tenemos que estar enfrente de alguien en el trabajo, con las personas, son estancamientos energéticos que sentimos y son 100%. corporales, ¿no? 100%. Llamaríamos somatizaciones, ¿no? Entonces, la invitación a quienes nos escuchan y a quien puedan acceder, digamos, a este contenido y bueno, ya esta información preciosa que nos compartes tú y que nos compartes tú también, Lenicita, dos profesionales tremendas también y terapeutas tremendas, es a usar estas herramientas para atrevernos a crear la vida que merecemos y la vida que queremos tener, esas libertades que tú nos compartiste. Sí, sí, la Mm. libertad. Y tú, mi querida Lenny, platícanos. Fíjate, Dinorita, es que ¿quién no ha estado atrapado en sus pensamientos o en el trabajo o en temas de dinero o en temas del deber ser o incluso a veces atrapados en el pasado, Claro. ¿no? Entonces, eso, yo invito a explorar, a sentir en el cuerpo y preguntar por dónde estoy atascado, ¿no? Claro. Y a darnos chance, porque la verdad de repente nosotros tenemos punto ciego y cuando nos damos chance de que alguien nos acompañe, ay, es bien bonito. Bueno, por lo menos eso es lo que yo he vivido, ¿no? Cuando yo me empecé a sentir acompañada, cuando empecé a darme cuenta que no era la única que estaba así, fue toda la diferencia del mundo. Entonces, pues a eso invito, ¿no? Claro. A venir, a explorar, a echarnos un clavado al corazón y sentir que si algo nos está bloqueando el camino, hagamos algo y nos regalemos este espacio para nosotros, para destrabarnos. Eso. Claro que sí. Y creo que viene pronto, ¿verdad? La formación de constelaciones familiares Viene pronto andinas. la formación de constelaciones familiares andinas. Arrancamos a finales de octubre Ok. y bueno,
¿qué les puedo decir? Se integra todo el tema transgeneracional con toda la cultura andina, la magia, la energía, vamos con todo. La libertad de las montañas. Bueno, ¿qué les digo? allá por tu zona, Javi. No, imagínate, qué bonito que traes a la naturaleza esta conversación, porque vamos a la naturaleza, a las montañas, a las plantas, a los animales, ¿no? Que además en la cosmología andina son considerados además personas, tienen personalidad, pues aparecen nuevas dimensiones para la sanación interior, ¿no? Y podemos aprender del río a fluir, por ejemplo, y podemos aprender del fuego a bailar, ¿no? Y de las montañas pronto a sostener, y del viento podemos aprender a expandirnos, y de las estrellas, bueno, imagínense, ¿no? Podemos aprender a soñar. Es muy bonito cuando traemos los aspectos arquetipales importantes para nosotros, porque es parte también del camino de la sanación. Así que cuando lo mencionas, no podía dejar de nombrar esto, ¿no? Porque pues es libre sin ningún tipo de atadura, ¿no? Creo que eso es algo que todos observamos, que definitivamente mucho de lo que viene de nuestra adaptación social, ¿no? Creada desde que pasamos como seres que cazaban a seres organizados ¿no? En cultivar, en vivir, digamos, ya con un estilo de vida distinto, más urbano, y ahí empiezan a aparecer nuevas formas de interpretar la libertad, ¿no? Que antes era tal vez mucho más fluida y que yo creo que muchas veces extrañamos, ¿no? Extrañamos esa parte salja, esa parte salvaje que nos pide, libre, esa parte que a veces, aunque platiquemos, difícilmente podemos expresar como realmente es, ¿no? Ahí, eso yo puedo decir que ahí se queda guardada esta experiencia incluso también en el cuerpo. Así es. A mí me dice mucho mi maestra de la parte psicocorporal, nunca sueltes el carácter en terapia, ¿no? En sesión. No lo sueltes, y tienes razón. O sea, tiene desde esta formación, ahí está el carácter, tómalo porque le vas a poder ayudar a la libertad. Yo los quisiera invitar a que suelten el carácter y tomen su libertad. Suelten el carácter y tomen su libertad, pero bueno, ojalá se interesen por este estudio tan hermoso, ¿no? Me encantó estar con ustedes, fue fascinante, y pues próximamente esperaremos el tema. Claro. ¿No? Sí. Esperaremos el tema que vamos siguiente mes. Al del siguiente mes, ¿no? Un gustazo Gracias compartir con por ustedes. todos los que están por ahí. Tú dirás, Lenny, que hay corazoncitos que de repente salen. Muchísimas gracias por el tiempo, sí, por interesarse, por seguirnos, y pues seguimos en contacto. Muy bien. Les mando un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Yo quiero dejarlo estar acompañado con una frase también de Jean-Paul Sartre, ¿no? Ok. Él dice, el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Porque una vez que está arrojado al mundo, es responsable por todo lo que hace. Wow. Es una frase, ¿no? Porque creo que la libertad es hacerte cargo de crear tu vida, responsable de crear tu vida, ¿no? Que te lleva también a tomar, acompañar el trabajar en nosotros. Así que feliz de estar también aquí. Gracias, Dinora, gracias, Lenicita, para mí por el espacio. Gracias a la Escuela Ñapata y también por permitirnos hablar desde distintos puntos de este tema tan interesante. Y nos vemos en la próxima ocasión con el siguiente tema. Y seguir aprendiendo, por supuesto. Y sirviendo, acompañándoles. Vale. Aquí nos Muchas gracias. Seguimos viendo todos los miércoles a las 8 de la noche. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Bye, chicos. Buenas noches. Bye. Bye. Hasta luego.